Paz del Señor, amados hermanos. Hoy nosotros queremos compartir este precioso manual que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a ministrar liberación. Entonces, iniciamos en este tiempo. ¿Cómo ministrar liberación? Amén. La hermana Doris M. Wagner hace este compendio o este libro también con la ayuda de otros líderes que contribuyen a la elaboración de este manual, de este libro. Por ejemplo, Cindy Jacob, Frank Hammond, el autor de Cerdos en la Sala, Alice Smith, Peter Wagner, Araceli Álvarez, John Eckhart y otros que han aportado a este libro. Entonces, damos inicio en esta mañana o en este tiempo, cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca. Amén. Y esto se divide en varios capítulos. El primer tema que vamos a ver dice cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca. Vamos a ver en este tiempo, en el capítulo 1, qué sucedía con las palabras y obras de Jesús. El capítulo 2 dice, ¿puede un cristiano tener un demonio? El capítulo 3 dice, ¿cómo Satanás nos aparta del camino de Dios? Capítulo 4, la autoridad de los creyentes sobre los espíritus demoníacos. Capítulo 5, cómo ministrar la limpieza espiritual de la casa. Capítulo 6, liberación en la iglesia local. Capítulo 7, cómo la liberación mantiene el avivamiento. Entonces vamos a ver en el primer módulo, no llamado cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca, estos 7 capítulos para dar inicio. Amén. Entonces, vamos a ver en esta mañana este libro tan importante y que pueda ayudar a la iglesia a poder entrar al tema de la guerra espiritual, desarrollando el ministerio de liberación. Amén, mis amados hermanos. Entonces damos inicio a este tiempo de lectura a este manual. Bien, gracias al Señor. Entonces, vamos a desarrollar cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca. Primer capítulo, vamos a ver qué sucedía con las palabras y obras de Jesús. Doris M. Wagner. Cuando leemos hoy el Nuevo Testamento y nos detenemos a observar a los seguidores de Jesús de entonces nos ponemos a observar a los seguidores de Jesús. Nos ponemos a observar a los seguidores de Jesús de aquella época, en el tiempo de Jesús, pero también a los de ahora. Y vemos una gran diferencia. Parte de esa diferencia es que, por cierto, el mundo ha cambiado tanto en 2000 años. Por ejemplo, los coches y aviones han reemplazado los burros y la caminata. Las computadoras y las impresoras han reemplazado al escriba y su pluma. Ya no se necesitan a los mensajeros que corran de un lado al otro para llevar mensajes. Las noticias nos vienen por televisión,
radio y periódicos. Y así con todo lo demás, los tiempos han cambiado. Pero, ¿qué acerca de las palabras y obras de Jesús? ¿Cómo le respondemos a este siglo XXI? Los registros bíblicos. Más allá de la diferencia entre el siglo XXI y los tiempos en los que vivió Jesús, creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Y estoy totalmente comprometida a sus enseñanzas como nuestra regla y guía para nuestra fe y vida práctica de hoy. Doy por entendido que la mayoría de los que leen este libro creen también de la misma manera. Dicho directamente, la Biblia contiene un registro de palabras y obras dichas por Jesús y sus seguidores, quienes han sido designados para guiarnos a vivir una vida que complazca al Padre. Ese documento nos muestra cuánto Dios nos ama. Contiene las mismas palabras y enseñanzas de Jesús. Nos guía a la salvación y nos da las reglas que nos ayudarán a vivir una vida santa. Si estas reglas son obedecidas, no solo nos guían a vivir de una manera santa, sino que también nos guardan de la preocupación y nos alejan del pecado. Dando un paso más allá, los principios son para nuestro bien. Obedecerlos nos trae felicidad y bienestar. Complacemos al Padre. Conocí personalmente a Jesús siendo adolescente, luego de haber leído algunas palabras muy poderosas de la Biblia. Esas palabras me quemaban y propuse una búsqueda para descubrir su significado. Eran palabras de Jesús, una simple frase que dice: tienen que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 7. Era una oración de solo 21 letras que parecían tener mucha autoridad y total verdad para mi mente adolescente. Y tenía que saber qué significaba y cómo hacerlo. Cuando alguien me invitó a un campamento bíblico y escuché un sermón llamado "Tú debes nacer de nuevo", lloré. Probablemente debo haber sido la primera persona en pasar cuando se hizo el llamado para recibir a Cristo. Dios ha contestado mis oraciones y también mostrado mi camino. Me ha dado hambre por conocer todo lo que podía acerca de Jesús y sus enseñanzas. Y cuando comencé a leer la Biblia, apenas recibí a Jesús en mi corazón, vi la palabra de Dios con nuevos ojos. Todo comenzó a cobrar sentido. El Espíritu Santo estaba en mí y Él es mi ayudador. Siempre desde esa experiencia de recién nacida he atesorado la Biblia y he tenido una apreciación, reverencia enorme por ella. Su mensaje me guió a la verdad y a la fe en Jesús, a la salvación, a la felicidad, a la llenura y el gran privilegio de servir al Señor a lo largo de mi camino aquí en la tierra. Junto con la guía de provisión por fe, creer y practicar una vida santa, la Biblia enseña claramente cómo dar a conocer el Evangelio y da numerosos ejemplos de las actividades de la iglesia primitiva cuando comenzó su tarea. Puedo ver que Satanás ha hecho tanto a través de la historia para mantener la Biblia alejada de las manos de la gente común. Las Escrituras son poderosas y contienen palabras de vida. Nos dicen qué hacer y cómo hacer de acuerdo al deseo y plan de Dios. Lleva todo de nosotros para cumplir la tarea. Los líderes religiosos. Cuando leo los evangelios,
veo que Jesús comenzó su ministerio público yendo a los lugares donde aquellos quienes buscaban a Dios pudieron ser hallados. En las casas de oración, como Marcos capítulo 11 y verso 12, nos dicen acerca de las personas que se hallaban en aquellas casas de adoración. Eran los sacerdotes principales, los escribas, los ancianos quienes preguntaban: ¿con qué autoridad haces esto? Marcos 11:28. Ponían en tela de juicio las obras y autoridad de Jesús. Cuando Jesús se negó a responderles, enviaron personas de mayor influencia, los fariseos y herodianos, para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Marcos capítulo 12, verso 13. Pero cuando Jesús contestó tan sabiamente sus preguntas, porque conocía su hipocresía, se maravillaron de sus palabras. Marcos capítulo 12, los versos 15 al 17. Otro grupo de personas religiosas se acercó a él en el templo. Eran los saduceos, quienes declaraban que no hay resurrección. Le hicieron preguntas respecto a las escrituras. Su respuesta a ellos: ¿acaso no andan ustedes equivocados? Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Marcos capítulo 12, el verso 24. En este versículo Jesús afirma dos temas adicionales importantes agregados a sus obras y sus palabras: las escrituras y el poder de Dios. Luego de su resurrección, dijo a sus discípulos acerca de su autoridad: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, los versos 18 al 19. En el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, agregó que el poder de Dios les sería dado cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Los líderes religiosos se ofendieron con Jesús y se ofendieron por sus palabras, por sus obras, por su conocimiento de la palabra, por su autoridad y su poder. Luego enviaron a eliminarlo, pero su muerte demostró ser el mismísimo camino para la vida eterna para aquellos quienes creen en Él. Alabado sea nuestro Señor y Dios. La gente común. Hay un grupo más de gente mencionado en Marcos capítulo 12 y son la gente común. El versículo 37 declara: la muchedumbre lo escuchaba con agrado. Estoy asombrada y humillada constantemente por el hecho de que Jesús se alejó ese día de los expertos en religión y se dirigió hacia el pueblo. Aquí había terreno fértil. Pasó sus días tempranos como aprendiz de su padre en el negocio de la carpintería, y todas las evidencias dicen que trabajó allí hasta los 30 años. Vivió entre el pueblo. Eligió a sus discípulos entre gente del pueblo. Eran jóvenes, probablemente, o muy jóvenes. Los especialistas concuerdan que Juan, con mucha seguridad, escribió el Apocalipsis en el año 95 o 96 después de Cristo. Así que debe haber sido un hombre muy joven cuando fue discípulo. Jesús también fue muy amable con las mujeres, pues vemos que las incluyó en su círculo íntimo de amigos. Para nombrar algunas: María, llamada Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, y muchas otras quienes le proveyeron para su sustento. Lucas capítulo 8, versos 2 y 3. Estaban las famosas
María y Marta, y muchas otras mujeres no nombradas quienes servían a Jesús. En una época donde las mujeres no estaban muy alto en la escala social, los evangelios señalan cuidadosamente que estas mujeres eran especiales. Luego de su resurrección, hasta eligió a María Magdalena para aparecerse, una persona que había sido liberada y cuya vida había sido cambiada radicalmente. En mi larga experiencia de cristiana he hallado poca gente agradecida al Señor. Estos pocos han sido personas como María, quienes han sido libres de demonios. La obra de Jesús. Ahora brevemente miremos unos pocos pasajes de las Escrituras que hablan de la obra de Jesús. En Mateo capítulo 10, el verso 5 al 8 leemos: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. E instrucciones muy específicas de acuerdo a este pasaje. En Marcos, el capítulo 6, versos 5 y 7, cuenta la visita de Jesús a sus discípulos a Nazaret. No pudo hacer ningún milagro. Se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Alguien era un impedimento en la vida de esas personas en Nazaret para hacerles aceptar las palabras y obras de Jesús, y era la incredulidad. Aparentemente era tiempo de ir en contra de la incredulidad causada por los espíritus inmundos, de manera que Jesús armó a sus discípulos para presentar batalla, dándoles poder en contra de los espíritus inmundos. En mi experiencia he encontrado demonios de duda e incredulidad y, aunque parezca mentira, están atados frecuentemente a espíritus religiosos, tales como los espíritus religiosos de legalismo, de idolatría, de religiones falsas y masonería. No cometamos errores en esto. La incredulidad realmente limita lo que Jesús quiere hacer. Y Él es la segunda persona de la Trinidad. La deducción de Marcos, el capítulo 6, del verso 5 al 7, parece demostrar que si la fe hubiera estado presente en Nazaret, Jesús hubiera podido hacer obras poderosas en ese lugar. Estas señales seguirán. En Marcos capítulo 16, verso 14 al 20, agrega algunos pocos ingredientes más a Mateo capítulo 10, el verso 5 al 8. Jesús apareció a los 11 discípulos luego de su resurrección y les recriminó su incredulidad y dureza de corazón. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales
que le acompañaban. En primer lugar, dice el que crea. Debía referirse sin duda a aquellos quienes han continuado creyendo a través de las edades, de manera que incluiría también a todos los creyentes recién nacidos hoy. Uno de mis versículos favoritos de las Escrituras es Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. De manera que de esto se deduce que Él nunca ha cambiado. Él nunca ha cambiado de decisión ni sus órdenes a sus seguidores. Sí, esto nos incluye a nosotros. Y en segundo lugar, dice en mi nombre. Entonces no tenemos un ejemplo más claro de cómo realmente echar fuera un demonio que lo hallado en Hechos, el capítulo 16, los versos 16 al 18. En este pasaje, una jovencita con un espíritu de adivinación, brujería, siguió a Pablo y a Lucas, y a Silas también, y los molestó tanto que Pablo dijo finalmente al espíritu maligno: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Verso 18. Y por cierto que salió. Resumiendo, así que reveamos y resumamos lo que ha sido dicho en unas pocas y simples frases. La Biblia es la palabra de Dios y nos ha dado una guía para nuestra fe y práctica. Complacemos al Padre cuando tenemos una gran fe y seguimos las enseñanzas y órdenes de Jesús. Los líderes religiosos del día se molestaron con Jesús y se ofendieron por sus palabras, su conocimiento de las Escrituras, su autoridad y poder. Jesús eligió a sus discípulos entre el pueblo y se volvió hacia el pueblo en su ministerio. Jesús les dio instrucciones muy específicas. Prediquen que el reino de Dios está a mano. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, levanten los muertos y echen fuera demonios. Los límites es la incredulidad de lo que Dios puede hacer. Y nosotros como creyentes merecemos ser reprendidos cuando la incredulidad está presente. Estas mismas instrucciones pueden ser hoy aplicadas a cada uno de nosotros. Tal como los primeros discípulos tenían la autoridad de Jesús en su nombre de cumplir la tarea que Él les había dado, así nos fue dada a nosotros también. Luego, somos sus embajadores. Implementemos la tarea. Ahora miremos un poco más de cerca la forma en que Jesús y sus primeros obreros encararon la tarea. En Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 8 dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En otras palabras, los discípulos recibieron las órdenes de marchar y fueron equipados para la tarea, y comenzó la batalla espiritual. Nuestra tarea es destruir las obras del diablo por el poder de Dios. La iglesia primitiva hizo una gran tarea en esto, como registra el Nuevo Testamento. Daré una lista de pocos ejemplos. Por ejemplo, Hechos, el capítulo 17, el verso 2 y 3 dice: como era de su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras,
les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Muchas personas en esa sinagoga en Tesalónica creyeron en Cristo cuando escucharon este mensaje, incluyendo un gran número de griegos devotos y muchas mujeres líderes. Pero otros no creyeron. Algunos entraron en ira. Hebreos incrédulos comenzaron a perseguir al grupo de creyentes, pero no pudieron encontrarlos. En medio de la revuelta, estos judíos hicieron un cumplido muy grande a Pablo, Silas y los otros misioneros cuando dijeron: estos que han trastornado el mundo y han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estamos hablando del verso 6. Seguimos. Sí, aquellos primeros evangelistas hicieron una señal muy importante en su trayecto evangelístico. Prestaron atención a las palabras de Jesús y se ocuparon por ellos mismos de poner en práctica también las obras de Él, tal como habían sido instruidos. Los resultados fueron que pusieron al mundo patas para arriba y la iglesia creció rápidamente. Otro ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 19, los versos 10 y 12. Dice: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal agrado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Mi esposo Peter Wagner está siempre preocupado por la palabra milagros extraordinarios. Esos milagros extraordinarios que sucedían tan a menudo que ni siquiera necesitaban una mención especial. En Romanos, el capítulo 15, versos 17 y 19, dice: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Igiria. Pablo escribió esto. Observemos que estas no eran señales y milagros inusuales, pero sí eran poderosas señales y milagros. En 1 Corintios, el capítulo 2, los versos del 1 al 5, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias, elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo también escribió esto. Era un fariseo con alta educación y ciertamente podía haber debatido con la mayoría de la gente dando cátedra, pero él eligió demostrar, en cambio, el Espíritu y el poder de Dios. Cuando los profesionales toman lugar. El espacio en este capítulo no me permite analizar de todo lo que sucedió en las centurias que precedieron. No estoy calificada para hacerlo en ninguna manera,
Pero sucede cuando la tendencia se movió de un modelo simple de iglesia, casera, a un modo de operación más clerical, el gobierno completo de la iglesia se desvió. En lugar de estar gobernada en forma simple por apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, la iglesia se convirtió en una complicada jerarquía y el pueblo quedó cada vez menos involucrado. Trágicamente, las palabras de Jesús y las obras que Él nos ordenó fueron derivadas a los profesionales. Para mí, la consecuencia más triste de esto fue quitar las escrituras del alcance del pueblo. Como la palabra de Dios permaneció dentro de los edificios de iglesia e inclusive estaba escrita en un idioma que la gente no podía comprender, las palabras y las obras de Jesús perdieron su significado. Finalmente, pero no por esto lo menos importante, Dios levantó personas tales como John Wycliffe y Martín Lutero y otros, para algunos con el costo de sus mismas vidas, para traducir la Biblia en el idioma de la gente. Junto con la llegada de la página impresa, la Biblia se puso a disposición de las masas en grupos mayoritarios de personas. En las últimas centurias, la interpretación del significado de las palabras y obras de Jesús tomó muchos tintes y formas. Es tan asombroso que las palabras hayan sido preservadas, pero muchas obras se perdieron porque cesaron por falta de uso. Hagamos lo que Jesús dice. Una vez más, les atraigo su atención sobre Hebreos capítulo 13, el verso 8, que dice: Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los animo simplemente a hacer lo que Él dice. Vayan, prediquen, sanen a los enfermos, levanten a los muertos y echen fuera a los demonios. La iglesia hace una tarea bastante buena en las dos primeras órdenes. Sabemos cómo ir y sabemos cómo predicar. De hecho, el sol nunca se pone en un lugar donde no haya cristianos, nunca más. Pero pensemos qué se hubiera logrado si hubiéramos llevado adelante las demás instrucciones a través de las edades. El hecho de que Dios nos da una nueva oportunidad existe, así como su gracia y su misericordia. No perdamos esta oportunidad. Necesitamos una proliferación masiva de líderes con dones para ser entrenados en sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Levantemos algunos muertos a lo largo del camino también, porque con seguridad la muerte es un enemigo. Veamos 1 Corintios capítulo 15, el verso 26. Y muchos mueren prematuramente a manos del diablo. Realmente, levantar muertos está sucediendo muchas más veces de lo que la gente piensa. Personalmente, abracé a un niño que había estado muerto durante por lo menos 1 hora y fue levantado. Pero la falta de fe no permite creer a muchos. Tomemos en serio las palabras de Jesús. A causa de que mi tarea o mi área personal de ministerio fue la liberación durante 20 años, estoy concentrada en hacer seminarios y enseñar cómo echar fuera demonios, tanto como me sea posible. Y en este libro aunamos fuerzas con muchos de mis amigos en áreas especiales de experiencia en el campo. Es nuestra oración que muchos creyentes sean equipados para echar fuera demonios.
Tengo mucho territorio del enemigo para recuperar, porque parte de las obras de Jesús quedaron en suspenso durante siglos. Tengamos fe, amigos. Tomemos en serio las palabras de Jesús y salgamos valientemente a hacer las obras. Me gustaría examinar un versículo más de la palabra con ustedes. Jesús dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esto nos incluye, porque los tiempos no han terminado. Jesús está con nosotros siempre, alentándonos, honrando nuestra fe y ayudándonos a hacer las obras. Todo lo que necesitamos es cooperar, equiparnos e ir a hacerlo.